Ya basta, es decir, después de décadas mirando para otro lado, solamente hay reacciones de este tipo cuando, evidentemente, hay que condenarlo, pero no se le puede dar manga ancha a Israel que haga lo que quiera y que haga un genocidio extendido. Bueno, a nivel español, seguimos con consternación el ataque del terrorista contra Israel y nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares, condenamos rotundamente el terrorismo y exigimos el cese inmediato de la violencia indiscriminada contra la población civil. España mantiene su compromiso con la estabilidad regional. Bueno, bien, es lo que tocaba, pero evidentemente faltaba o echo de menos la condena de lo que lleva haciendo el Estado de Israel con la población palestina. No se conoce la historia de Israel en Estados Unidos. La historia que se cuenta es que era un lugar solitario que no quería nadie y que entonces pues, los judíos lo cogieron y que cuando lo cogieron los judíos y lo hicieron un país próspero, que los árabes envidiosos lo quieren para ellos. No se contó que Palestina era el exportador más grande de naranjas del mundo, que habían puesto el tren antes, por ejemplo, que España, y que tenían ciudades prósperas y que vivieron un holocausto terrorífico, ¿no? Esa historia no se cuenta y no se quiere contar. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! He tratado de ser muy sintético, no vamos a ver imágenes de violencia, yo creo que ya, me imagino que habréis visto todo tipo de... Yo por lo menos los he visto, el ataque terrorista es una auténtica brutalidad. Bueno, para hablar de lo que está pasando de la última hora entre Israel y Palestina, he cogido, por una parte, algunos resúmenes de todo lo que ha ocurrido, ¿vale? En diferentes formatos. También, y esto hay que decirlo todo, y no vamos a poner ninguna imagen violenta, pero es auténticamente atroz lo que ha ocurrido en Israel o los atentados de todo tipo ante personas civiles de... Bueno, Hamas parece que es una de las organizaciones que están detrás de ello, una organización que se considera terrorista y que, bueno, tiene mucho peso en Gaza. También se habla de Hezbollah, digamos también grupo terrorista del Líbano, que también parece que ha atacado a Israel, pero desde aquí lo que toca es condenar, de por sí condenamos la violencia cuando va hacia civiles mucho más, pero cuando es tan atroz como hemos estado viendo, me parece, no sé si hay gente que lo defiende, me imagino que cuando ante esto se ha defendido, cosa que aquí yo personalmente también hago, como así le reconoce la ONU, el derecho de determinación, el tener un propio Estado Palestina, que durante décadas pues se le ha estado negando, más allá de todo lo que hacen a la población civil, ¿no? Que están prácticamente en jaula, al aire libre, sin poder salir, pero eso de ninguna manera justifica la brutalidad de las acciones por parte de gente que no está bien de la cabeza. Es decir, no, ya, me imagino que solamente esa locura en una situación prolongada por décadas de algo que también es condenable, como la violencia del Estado israelí sobre la población de Palestina y también la mirada hacia otro lado de la comunidad internacional, puede llegar a convertir en alguien no humano que es capaz de acometer esas atrocidades. Yendo, por ejemplo, ¿no? Me imagino que lo sabréis, gran parte, aunque ha habido acciones militares cualitativamente menos que la de contra civil, ha habido secuestros de militares, pero la mayoría son de civiles, y sobre todo los asesinatos que ha habido, ha sido a gente que ha pasado por la calle. Es decir, que básicamente ha habido dos principales acciones: una que ha sido entrar en un festival de música al sur de Israel y cargarse todo lo que había por medio, gente joven que estaba en un festival de música, hemos visto imágenes huyendo, imágenes atroces, incluso se habla de violaciones a algunas de las chicas, y luego siguiendo los cuerpos en poblaciones. Luego hemos visto también entradas en Israel por la frontera de Gaza, y que han entrado en poblaciones israelíes y han secuestrado civiles, han matado a niños, ancianos, etcétera. Es decir, hay imágenes de todo eso, es una auténtica brutalidad, pero claro, eso no quita, esa brutalidad y esa condena no quita que a quienes se le caen los anillos por todo eso que está pasando, también deberían conocer qué es lo que está haciendo el Estado de Israel contra los ciudadanos del Estado, bueno, Estado, entre comillas, de Palestina, porque al final siguen estando ocupados, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un resumen, algunos datos históricos también, es decir, de la actualidad, algunos datos históricos, y luego los posicionamientos y la reacción internacional, que me parece tremenda. Me parece que si ahora que la reacción de Israel va a ser hacer una contraofensiva muchísimo más fuerte, es gente que no puede escapar y que básicamente dice va a destruir todo y lo que os queda es escapar, cuando no pueden escapar, y la Unión Europea está diciendo que le va a quitar la ayuda humanitaria, es decir, se generaliza en toda una población civil, me parece auténticamente aterrador. Y que la Unión Europea se rija por
por los mismos elementos, términos simplistas y devastador de aprobar un genocidio de lesa humanidad, es decir, prácticamente lo que sufrió el pueblo judío con los nazis es lo mismo que quieren hacer, es una auténtica brutalidad. Pero bueno, vamos a hacer el resumen desde varios puntos de vista de lo que ha ocurrido estos días en Israel y en Palestina. Este resumen está bastante bien hecho por parte de Público. ¿Qué ha pasado durante estas últimas horas entre Israel y Palestina? Te lo explicamos en este vídeo. Durante la madrugada del sábado 7 de octubre, el grupo islamista palestino Hamas atacó con miles de cohetes a Israel desde la Franja de Gaza. En paralelo, milicias de Hamas cruzaron la frontera entre Gaza y el sur de Israel. Digamos que lo habitual son este lanzamiento de cohetes, lo que no es habitual es la entrada en suelo israelí y, bueno, pues el tomar poblaciones, incluso cuarteles, y bueno, esto también ha sufrido una crítica tremenda a la inteligencia de Israel y al propio Netanyahu de permitir, bueno, unas acciones que creo que ya llevan en torno a 780 víctimas según Israel. Haciéndose con el control de ciudades fronterizas. Israel ha declarado el estado de guerra y según su primer ministro Benjamin Netanyahu, la respuesta no tendrá precedentes. De hecho, las fuerzas israelíes ya han bombardeado más de 500 objetivos de las milicias palestinas en Gaza. El conflicto ha dejado más de 1000 muertos. Israel ha reportado al menos 700 fallecidos y más de 2200 heridos, mientras que Palestina ha elevado la cifra a más de 500 muertos y 2300 heridos. Estamos hablando de cifras que posible que varíen, no mucho por la parte que cogió por sorpresa. Creo que, si no me equivoco, y ahora veremos cifras, en los últimos 20 años el número total de muertos a manos de palestinos en esta guerra cruzada de décadas apenas llegaban a 300 personas y han hecho más en 2 días, más víctimas mortales israelíes que todo este año. Evidentemente todavía queda años luz de todas las víctimas que lleva Israel de palestinos. Y que con esta contraofensiva, bueno, ahora van por 500, pero me imagino que aumentará enormemente y mayoritariamente civiles, ¿no? Los servicios de emergencia israelíes localizaron 260 cadáveres en un festival que fue atacado por Hamas. Es que imaginaros, se mete el grupo terrorista Hamas en un evento y empiezan a disparar a todo, a atrapar a chicas, a secuestrar, incluso se las llevaban en coche, en moto, luego se hablan también de violaciones, de tortura de todo tipo, de desmembramiento, bueno, hay imágenes pero de manera discriminada, es decir, esto no hay manera, esto no puede haber nadie que esté en su sano juicio que vea bien esto, sí que es condenable desde cualquier punto de vista. El evento se celebraba en el desierto del sur de Israel, cerca de Gaza. En Gaza, los ciudadanos palestinos afrontan un bloqueo general por parte de Israel, sin agua, ni comida, ni electricidad y tampoco combustible. La región tampoco tiene medicamentos. Las capacidades de los hospitales en Gaza están desbordadas, ya que cuentan con escasos recursos. Desde 2007, Israel bloquea junto a Egipto la zona para frenar a Hamas. Además, unas 74.000 personas han buscado cobijo en 64 refugios de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Gaza. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha calificado como animales humanos a los ciudadanos de la franja y ha ordenado cometer crímenes de guerra. El gobierno de Netanyahu ha reclutado de hecho a 300.000 reservistas para responder a la contienda. Las bombas israelíes no solo han caído en objetivos militares, también contra edificios residenciales en Gaza. Estados Unidos y la Unión Europea han apoyado rotundamente a Israel. La administración de Joe Biden ha movilizado material militar y efectivos para apoyar a las autoridades israelíes. Bueno, este es el resumen de Público, da muchos datos. Vamos a verlo como de manera resumida en TikTok, ¿vale? De otra manera, pero que es quizás más gráfico y más dinámico, ¿vale? Liar una cojonuda en Israel y el país ha entrado en preparación para la guerra. Mira, esta mañana se ha realizado un ataque sin precedentes a territorio israelí desde diferentes zonas de Palestina, conmemorando el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur. Ya sabéis que Israel es todo esto y a Palestina la tienen dividida en dos. Cisjordania, que está ahí los asentamientos judíos, y la Franja de Gaza. Bueno, pues a primera hora, desde allí, desde la Franja de Gaza, aprovechando que era sábado, el día de descanso de los judíos, los de Hamas han lanzado más de 5.000 cohetes que han impactado en algunas de las ciudades de Israel más importantes como Tel Aviv y Jerusalén. Pero eso solo era el inicio, porque los palestinos tenían otra sorpresa, y es que días antes habían infiltrado a decenas de milicianos en territorio israelí, y cuando ha comenzado la ofensiva,
pues han salido junto con su armamento en grupos y han disparado a todo lo que se movía, sobre todo a civiles que no entendían muy bien qué hostias estaba pasando. Pero no solo eso, sino que también hay imágenes de milicianos en rancheras patrullando las calles israelíes y disparando incluso a coches de la policía. Flipas, porque jamás ha informado que también ha habido combates en la frontera de Gaza y que han matado a varios soldados israelíes, han cogido sus cuerpos, además de que algunos de ellos aún estaban con vida y los tienen como rehenes. Incluso informan que han entrado en la cárcel israelí de Askelón y han conseguido liberar a todos los prisioneros palestinos. Como comprenderás, este ataque tan bestia ha pillado totalmente infraganti a Israel, porque sus servicios de inteligencia pues no solían nada, pero rápidamente el gobierno ha dado hay una doble lectura. Uno, la población, ¿no? Lo que se está hablando mucho es que parece increíble que un servicio de inteligencia como es el israelí, que tiene tan buena fama, pues haya podido pasar todo esto, que tenía un ataque por varios frentes, que ha acabado con muchas víctimas de civiles. Eso creo que le pesa en contra. También eso puede agitar una reacción más violenta, como vamos a ver, de Netanyahu. Pero también se habla, y hay otra versión, que dice que al final esto puede ser una acción que se ha dejado pasar, es decir, que los servicios de inteligencia han permitido que pasara para darle un casus belli, es decir, una causa para acabar definitivamente con Gaza y que Israel se quede con todo ese territorio, ¿no? Bueno, no tengo pruebas ni opinión al respecto. Hombre, me parece que los que dan muy mal lugar, ¿no?, a los servicios de inteligencia, pero bueno, tampoco tengo pruebas para decir que lo sabían y que han dejado que asesinen a más de 700, 800 paisanas y paisanos suyos, evidentemente. Orden de realizar bombardeos de represalia en Gaza, además de que ha elevado el estado de alerta de su ejército al de preparación para la guerra, llamando a fila a todos los reservistas. Date cuenta que algunos de los aeropuertos de Israel se han cerrado por motivos de seguridad. Jamás ha cometido un grave error esta mañana, ha lanzado una guerra contra Israel, ha dicho el ministro de Defensa israelí. Mientras que los de Hamas contestan: hemos decidido poner fin a todos los crímenes de la ocupación israelí, su tiempo de arrasar sin rendir cuentas terminó. Aún no se sabe la cantidad de fallecidos que hay, pero tiene pinta que en los próximos días va a correr mucha, pero que mucha sangre por aquella zona. El server está últimamente fatal. Contado de otra manera, pero como os decía, partiendo de esto, que, perdonadme, pero es que no hay cuestión, es un poco como lo de Ucrania y Rusia. Sí, a mí, ¿qué me vienes a contar del contexto histórico y tal y cual, cuando hay 7 millones de ucranianos que tienen que salir? No hay nada que justifique eso. Entonces, no hay ninguna cosa que justifique asesinar a 260 personas solamente en un festival de música, que son gente joven que estaban bailando y se las han cargado, y luego pues incluso han secuestrado a personas ahí. No sé, me parece terrorífico. Es decir, no hay nada que justifique esto, ¿vale? Nada, absolutamente nada. Ahora, evidentemente, lo que está empezando, es decir, hay toda una retórica que vamos a ver en gente que está aprovechando la ocasión para pedir lo que la ONU dice, es decir, que se reconozca a Palestina como un Estado, pero que sea libre, no controlado ni ocupado por Israel. Si realmente se condena esto, también habría que condenar un número muy superior de fallecidos a todo esto. Y luego, evidentemente, esta acción que parece que está jamás detrás, que sí, un poco complejo, pero digamos que tiene más peso en Gaza y no en Cisjordania. Creo que en Cisjordania es Fatah el espacio político que tiene más peso, y en este caso Hamas sería en la zona de Gaza, y que realmente están enfrentados políticamente Fatah y Hamas. Pero igual que ha pasado en otros regímenes, y esto creo que hay gente que sabe más de esto, pero no es un tema que se hable mucho. Es verdad que El Mundo ha sacado este artículo de Javier Espinosa. Jamás, a mi pesar, es una creación de Israel. Y nuevamente, como ha pasado, como le pasó a Estados Unidos con Afganistán, que financió, digamos, a la familia Bin Laden, en cierta manera también a los mujahidines, y que luego al final se le volvió en contra. Pero en este caso, hay una teoría que yo no tengo las pruebas, pero sí que lo he leído en numerosas ocasiones, que el grupo Hamas, que tiene un componente teocrático, ¿no?, islamista muy importante, aparte de radical, y se le considera grupo terrorista, pues recibió el apoyo activo de Tel Aviv durante su creación para usarlo contra la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, bajo el mismo supuesto que llevó a Washington a apoyar a los islamistas radicales que luchaban en Afganistán contra las tropas de Moscú. Es decir,
para liberar ese espacio más democrático, más secular, pues se financiaron grupos más radicales, armados y que llamaban a la yihad o que el componente religioso era muy importante. Y esto no es la primera vez que ocurre, pero que claramente debilitó. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, porque esto siempre queda en las letras chicas y muchas veces estas son las cosas que mueven el mundo, ¿no? Entonces, al final, en casi todos los casos de terrorismo islámico, siempre hay una financiación de los que luego son supuestamente los que luchan y los que por el bien de todo el mundo se salta la ley o los principios digamos legales que había, pero por el bien de la humanidad. Si lo vimos con las Torres Gemelas, lo vimos, ahí hay que ver lo de las Torres Gemelas, cómo se invadió Irak, se invadió Afganistán, pero ¿y por qué no se invadió Arabia Saudí? Que de los 23 tripulantes, 18 eran de Arabia Saudí, y eso fue financiado por Arabia Saudí. ¿Por qué Arabia Saudí o la familia Bin Laden tenía negocios con la familia George Bush? Es decir, relacionados con el petróleo. Es decir, hay como, diferentes teorías, cada uno que agarre la que quiera, pero evidentemente hay pruebas más que contundentes de la relación y la financiación por parte de la CIA, de los Estados Unidos o de Israel, de grupos terroristas islámicos que han acabado con la estabilidad en países de Medio Oriente por intereses económicos, estratégicos, geopolíticos, que han acabado con la democracia y con incluso una economía o un sistema más o menos democrático y con cierta esperanza y realmente pues han como acabado con esa esperanza, ¿no? Es decir, hay muchos ejemplos, no solo Afganistán, en Siria también pasó cosas parecidas y podríamos poner un largo número de casos. Entonces yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta y por supuesto igual como la simplificación de que todos los palestinos son Hamas, no lo es, igual que todo Israel no son todos los judíos. De hecho, hay una parte muy importante de los judíos que están indignados con el Estado de Israel por la ocupación de territorios sagrados, pero también para el pueblo palestino, y que tienen esta postura. Podéis encontrar mucho si buscáis Torah Jews o judíos Torah. Hay un montón de vídeos de este tipo, precisamente, y haciendo declaración en este momento de que no. Porque muchas veces cuando se critica el Estado de Israel se dice que son antisemitas. No, es decir, hay una parte dentro de la familia está el sionismo, pero sobre todo el Estado de Israel no representa a todos los judíos, ¿vale? Eso también es claro y estos judíos también lo dicen así. So what brings you here today to support Palestinian rights? We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight. And not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth, will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know, we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know, the Zionists are strong, we are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine. Bueno, ese tipo de vídeos podéis encontrarlo y yo creo que, un experto como Daniel Guisado, yo creo que era bastante interesante también hablar del contexto histórico, también de víctimas, es decir, que esto nadie debería de defender al final este tipo de atentado contra la población civil, que se ha llevado más víctimas que casi el histórico. Fijaros porque aquí habla Daniel Guisado de las muertes desde 2008 a 2020, víctimas israelíes 251 y palestinas 5.590. Y si hablamos de heridos, fijaros las gráficas, son tremendas. El año 2018 más de 31.000 heridos. Una auténtica brutalidad. Fijaros que son ridículas las víctimas en Israel comparadas con las de Palestina. Incluso yendo más allá hasta 2023 de muertes, también este gráfico de Mauro Intrialgo, pues son 6.400 contra 308. Y aquí está el gráfico, fijaros. Evidentemente también son condenables todas estas, y no solamente los asesinatos, sino todo lo que están haciendo, aparte de la ocupación, cómo están enjaulados, cómo son tratados como si fueran ratas. Es decir, esto la verdad es que es bastante flipante. Fijaros porque aquí hay como otro resumen, dice el conflicto israelí y Palestina resumido en 64 segundos. Esto, una visión parcial de lo que ha ocurrido, muy resumida, ¿vale? Hey man, this is actually my place. Well, me and my family have lived here for generations.
Who told you that? This ancient book of made-up stories. Would you be happy enough just to piss off or die? No. Alright, calm down. God, you're so confrontational. Plan B, let's share. How could that possibly work? I get the house, you get the shed? Are you kidding me? I get a few guns, alarms, a few cameras to keep an eye on you, and obviously nothing gets in or out, including yourself, without my say-so, but yeah, I think I'm willing to compromise on this. What the hell are you doing? Defending myself and my home? Oh, why are you so violent and angry? He just kicked me out of my house. Where were you for that part of the story? What's the headline here? Housing dispute? Conflict? I'll just put... It's complicated. New owner seeks peaceful house shed resolution with terrifying legacy tenant. All happy? You know, I don't feel safe in my own home I just stole. Lo más brutal de todo, lo que más me ha sorprendido a mí es que Bruselas suspenda de forma inmediata la ayuda humanitaria a Palestina después de la reacción de Israel brutal como hemos visto ahora. Es que no termino de entenderla, ¿no? Y veis, Olivier... Varelli, comisario europeo de ampliación, justifica la adhesión en la escalada de terror brutal contra Israel, impulsada por Hamas. Bueno, me imagino que que ha sido terrible, brutal, y me imagino que quien tiene que pagar por ella pues son las personas o el grupo terrorista que esté detrás de ella, los terroristas que están detrás de ella, pero no toda la población, como ha dicho el Netanyahu y el ministro de Defensa, que van a acabar con todo. Otras reacciones, bueno, pues ahí veis todos los portaaviones y tal de la ayuda de Estados Unidos. Bueno, pues ahí van todos los portaaviones para acabar con, bueno, supuestamente un grupo muy reducido de personas que están muy pobremente armadas, pero lo que, claro, están entre población civil, y básicamente la decisión es que van a acabar con toda Gaza. Han dicho que, bueno, que abandonen, pero que van a abandonar si están cercados. Fijaros las declaraciones. Israel impone el bloqueo total a los palestinos en Gaza. Ni comida, ni electricidad, ni agua, ¿vale? Israel impone el bloqueo total a Gaza, ni comida, ni electricidad, ni agua. Es decir, una auténtica salvajada. Y Europa dice que no va a dar ayuda de ningún tipo. Comentan por aquí lo que está pasando en Europa, no lo saben ni ellos. Bueno, parece que hay bastantes discusiones, pero bueno, esto ha trascendido a los medios de comunicación. Es decir, que es un titular que ha salido en todos lados y me parece terrible, es decir, no me lo creo. Fíjate, El País, actualización de la propia noticia que habían dado ellos, actualización tras el anuncio de Olivier Varelli, el comisario europeo de gestión de crisis, Janel Lenarčič, ha aclarado que con la ayuda humanitaria sí seguirá llegando a Palestina, es necesario proteger a los civiles. Bueno, no lo saben ni ellos, ¿vale? Es un auténtico escándalo. Bueno, esta es la noticia que se daba y ahora se contradice. Bueno, veremos, porque la reacción de Europa con los Estados Unidos no me parece vergonzosa. Aquí fijaros las declaraciones del primer ministro de Israel, Netanyahu: todos los lugares donde está organizado Hamas los convertiremos en ciudades en ruinas. En ciudades, no. Es decir, está hablando de los lugares donde, es decir, está hablando de todo Gaza. Ya les digo a los residentes de Gaza, salgan de allí ahora mismo porque actuaremos en todas las partes y con toda la fuerza. Es decir, están amenazando de que van a destrozar toda Gaza, ¿vale? Y como dicen los residentes de Gaza, niegan que puedan huir como les pide Netanyahu. No pueden salir. Los residentes de Gaza les dijo: salid de allí ahora porque vamos a actuar todas partes con toda la fuerza, advirtió el primer ministro de Israel. Bueno, no sé a dónde quieren ir, si es un territorio totalmente cercado. En fin, bueno, fijaros cómo esta ha sido como la imagen, cómo empezó también toda la contrarréplica, evidentemente, que la hubo inmediatamente, y una de las imágenes más sorprendentes cuando pues estaban los periodistas de Gaza hablando, pues empezaban los bombardeos en directo prácticamente, y evidentemente han ido, bueno, ahí veis un bombardeo contra edificios residenciales. Bueno, esto es bastante fuerte ahí en el propio directo en Gaza. Y luego evidentemente ha ido a muchísimo más, ¿vale? Ha sido increíble. Ahí, bueno, mira, como dice Eduardo Saldaña del Orden Mundial, vuelvo a recordar que Gaza tiene una densidad de población de 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado, más que Londres o Shanghái, alrededor de 2 millones de habitantes. El 43% tiene entre 0 y 14 años. Pues fijaros las imágenes de Gaza esta mediodía. Bueno, el aviso de huir del territorio cuando realmente no tienen manera de salir es para lavarse las manos del genocidio que va a hacer, aparte de cortarle el agua, la comida, la energía, bueno, cosas que habitualmente ya hacían, ¿vale? Entonces me imagino que las personas que estén condenando todo lo terrible que ha hecho Hamas en territorio israelí debería condenar estas acciones brutales contra la población civil.
son crímenes de guerra, pero a mí lo que me flipa es que Estados Unidos manda portaaviones. ¿Para qué mandas portaaviones? Si es eso lo que contra los que va a decir. Es verdad que ahí habrá terroristas, pero una población reducida. No son todos los palestinos. Es decir, jamás no son todos los palestinos, no son esos 2 millones. A lo mejor hay 10.000, 15.000, 20.000, no te sé decir la cifra. Pero es como si cuando existía ETA, pues se decía, vamos a bombardear todo Euskadi y Navarra y parte de Francia también. A toda la población civil, me da igual lo que piensen, pues una auténtica brutalidad. Complicado combatir la lucha a organizaciones terroristas, pero no puedes pagar justos por pecadores. Me parece una auténtica bestialidad. Fijaros, esta es la declaración de Ursula von der Leyen. Hoy los terroristas de Hamás han atacado el corazón de Israel, capturando y matando a mujeres y niños inocentes. Israel tiene derecho a defenderse. Hoy, en los días venideros, la Unión Europea apoya a Israel. Es decir, le están dando vía libre a que hagan lo que le den la gana. Y la respuesta, que se ha hecho bastante viral, de Claire Daly, que es miembro del grupo de izquierda europeo, si no me equivoco, es del Sinn Féin, irlandesa. ¿Quién crees que eres? No has sido elegida, no tienes autoridad para determinar la política exterior de la Unión Europea, que está establecido en el Consejo Europeo. Europa no apoya a Israel, estamos a favor de la paz, no hables por nosotros si no tienes nada constructivo que decir, y claramente no lo tienes, cállate. Bueno, bastante contundente, pero quizá alguien se lo tendría que decir, que ya basta. Es decir, después de décadas mirando para otro lado, solamente hay reacciones de este tipo cuando, evidentemente, hay que condenarlo, pero no se le puede dar manga ancha a Israel que haga lo que quiera y que haga un genocidio extendido. Bueno, a nivel español, seguimos con consternación en el ataque del terrorista contra Israel y nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares, condenamos rotundamente el terrorismo y exigimos el cese inmediato de la violencia indiscriminada contra la población civil. España mantiene su compromiso con la estabilidad regional. Bueno, bien, es lo que tocaba, pero evidentemente faltaba o echo de menos la condena de lo que lleva haciendo el Estado de Israel con la población palestina, y luego también recordar lo primero que iba a hacer Pedro Sánchez cuando asumiera el gobierno es reconocer el Estado palestino. Bueno, pues podía haber hecho alguna mención. Pues ahí siguen estando sin Estado, supuestamente tienen un Estado pero que está cercado, que no es libre. Y luego, pues evidentemente en política, como dice aquí Yago Álvarez, se la suda absolutamente todo al PP, son la peor oposición de toda Europa, una vergüenza de partido que es capaz de aprovechar lo que sea. Esto ya no es colar un bulo, es una estrategia vomitiva de un partido a la desesperada. Ahí lo veis en PER hablando de los socios de Sánchez tener cercanía del entorno de Hamás. Que yo sepa, nadie se ha alegrado o nadie ha aplaudido los hechos terroristas de Hamás. Y de hecho Pedro Sánchez, pues básicamente ha hecho casi lo de la Unión Europea, no mencionar nada del terrorismo de Estado de Israel contra la población palestina. Una turba de terroristas que están sembrando el terror en Israel y ante cuyas acciones terroristas no están teniendo la contundencia exigible por parte de este gobierno. Y muchos nos lamentamos que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando esta falta de contundencia. Pero esto es un problema de la coalición de gobierno, no es un problema del conjunto de los españoles. No tenemos por qué soportar semejante vergüenza. Y lo que está haciendo Israel, nadie dice nada. Es decir, de verdad, sí, hay que condenar evidentemente los actos terroristas, pero lo que lleva haciendo, y luego, pues fijo, como le ha salido bien a Semper, la ha mandado de señor y dice, oye, que no se ha liado, incluso nos han aplaudido o no ha sido mucho escándalo, pues venga, aprovecha la presa que está ahí sangrando, vamos a aprovechar las muertes, que ahora está todo el mundo con los... ¿no? Está sensible con este tema, y vamos a decir que en la izquierda se está apoyando el terrorismo de Hamás. Preocupa seriamente la posición de buena parte de los socios del gobierno, incluido el partido que está en el gobierno, la coalición de Sumar, en relación con esta oleada de violencia. Ha habido desde posiciones equidistantes a posiciones comprensivas con la actividad terrorista de Hamás, que ha costado varias víctimas y secuestros de población israelita. Bueno, esto es lo que ha aprovechado también este tipo, y luego, pues bueno, a nivel tertulia, imaginaros, Esperanza Aguirre, bueno, más todavía, porque ya sabéis que tiene un escaño en varias televisiones, uno de ellos el programa que aparece pues mucha frecuencia diciendo las brutalidades que nos tienen acostumbrados, pero ahí sigue, diciendo. A ver, lo que pasa es que la extrema izquierda, desgraciadamente, son todos ellos antisemitas, y lo dicen descaradamente. Yo creo que eso... Antisemitas, ¿vale? Que ya hemos visto las diferencias que hay entre el Estado de Israel y antisemitismo, o el pueblo judío,
que bueno, pues no es exactamente lo mismo, y se puede criticar al Estado de Israel sin ser antisemita, sino que no estás de acuerdo en que un Estado que tiene colonizado un territorio donde había personas que vivían ahí antes y que le están haciendo la vida imposible y que están, bueno, pues haciendo todo tipo de atrocidades. Bueno, pues no que se pueda criticar, es que cualquier persona que igual que tiene sentimiento y ve que es una brutalidad lo que ha hecho Hamás en suelo israelí, debería de sentir exactamente lo mismo de lo que hace el Estado de Israel contra el pueblo palestino, así de claro. Yo no te considero a ti extrema izquierda, pero te digo que lo son, pero vamos. Yo el antisemitismo, sinceramente, no lo vincularía con la ahora le llaman izquierda antisionistas, ni con la pero es lo derecha. mismo, son antisemitas. Y bueno, es lo que dices tú, es la pura verdad, es un conflicto terrible, que puede tener unas consecuencias extraordinarias. Desde mi punto de vista, parece que tiene bastante sentido que estando a punto Arabia Saudita de reconocer a Israel, como ya ha hecho Marruecos y algunos otros países, eso lo han considerado que era terrible, cuando a mí me parece que el reconocimiento entre los países que son vecinos debe ser siempre muy sano. Pues ha dicho Irán, porque es Irán el que le financia a Pablo Iglesias, o sea, tampoco nos olvidemos de quiénes son, el que cuelga a los homosexuales en la grúa. No nos olvidemos de lo que es este régimen iraní. Yo creo que eso no está demostrado, y por lo tanto, si Irán, pues que financia a Pablo Iglesias, que financia a Pablo Iglesias, porque todo eso fue desechado por él. Lo ha dicho, yo no sé nada, es decir, toda la campaña de la financiación de Venezuela, de Irán, y ahí sigue 8 años después repitiéndolo. Impresionante lo de esta señora que ahí la imponiendo. Bueno, yo creo que al final, y esto es un poco una de las imágenes que más me han gustado y que al final explica todo esto, es esta, ¿no? Es decir, cómo Israel ataca a Palestina, hay silencio, Palestina pide ayuda internacional, silencio, Palestina se defiende, la comunidad internacional condena el terrorismo después de que Palestina se defiende. Bueno, aquí yo también dentro de Palestina, pues evidentemente hay la lucha diaria y luego hay atentados terroristas como este de Hamás, que no hay manera de defenderlo, pero lo que no puede ser es que durante años la atrocidad que se ve en Palestina no lo mencionen, no lo nombren, y cuando pasa al otro lado sí es como terrible, y encima a la gente que pide esa ayuda internacional o que se cumpla lo establecido en la ONU por los países por derechos humanos, pues los países miren para otro lado. Históricamente, más allá de toda la narrativa de los medios de comunicación, pues hay claramente un apoyo al pueblo palestino que no tiene por qué ser incompatible con la denuncia o la condena a esos atentados terroristas en Israel, pero eso no quita que no se condene el terrorismo de Estado de Israel contra el pueblo palestino. Esto es en Puerta del Sol. Bueno, vamos a ver, con esto ya vamos a terminar. Bueno, vamos a ver esta visión de Guillermo Fesser, ¿vale? De la coyuntura internacional también, sobre todo de Estados Unidos, del apoyo a Israel. Vamos a ver como la última hora por el orden mundial y descifrando la guerra. Y luego vamos a ver las declaraciones, que me parece de lo mejor que he escuchado, del embajador del pueblo de la entidad palestina en España. No se conoce la historia de Israel en Estados Unidos. La historia que se cuenta es que era un lugar solitario que no quería nadie y que entonces pues, los judíos lo cogieron, y que cuando lo cogieron los judíos y lo hicieron un país próspero, que los árabes envidiosos lo quieren para ellos. No se contó que Palestina era el exportador más grande de naranjas del mundo, que habían puesto el tren antes, por ejemplo, que España, y que tenían ciudades prósperas y que vivieron un holocausto terrorífico, ¿no? Esa historia no se cuenta y no se quiere contar porque existe un lobby muy importante, que es el lobby de Israel, no el lobby judío. El lobby judío no existe. Judíos hay aquí como de todo, o sea, gente liberal, gente muy conservadora, gente que apoya a Israel como si fuera su madre, pase lo que pase, y gente que está en contra de Israel, pero hay un lobby muy fuerte que es el del Estado de Israel, que recibe mucho dinero de Estados Unidos anualmente y lo utiliza para pagar las campañas electorales de algunos congresistas y de algunos senadores que jamás van a decir nada en contra de Israel. Es muy triste, pero es muy importante que poco a poco vemos gestos. Vemos el gesto de Barack Obama visitando Palestina y hablando allí, vemos el gesto de Biden diciendo que Palestina existe por lo menos, vemos a esta congresista ahora leyendo una carta.
empezamos a ver cosas por lo menos, pero este país está todavía muy lejos, la mayoría de este país, de conocer que existe algo como Palestina, un país que por otro lado no le interesa porque sería una comparación muy grande con los nativos americanos, y que empezaron lo mismo, en reservas como Gaza, y cada vez más pequeñas y cada vez más lamentables. Es decir, el caso de Israel y Palestina extrapolado a Estados Unidos es lo mismo que los europeos y los nativos americanos. Y es un señor que tiene la narrativa pues que lleva a este país teniendo de Israel, pero sobre todo es un presidente que ahora mismo no puede permitirse otro problema. Y ponerse o insinuar que se pone del lado de Palestina en este país que no conoce nada de Palestina y que cree que los árabes son terroristas malos, que le quieren quitar a los pobres judíos que sufrieron el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial lo que han ganado con el sudor de su frente, es un problema que ahora Estados Unidos no necesita. Entonces, inteligentemente Biden, a mí me parece mal que apoye a Israel, pero no puede hacer un gesto público porque no va a valer para nada en este país más que para que la gente que quiere destrozar la política de Biden tenga una excusa para hacerlo. Entonces, bueno, y por repasar un poco las atrocidades, ¿no?, de cuál es la respuesta de Israel, este hilo de descifrando la guerra de hoy, pues creo que habla bastante bien. Bueno, la FDI, que es algo así como el ejército o el organismo, ¿no?, de defensa de Israel, pues aquí dice que anuncia que se han movilizado 100.000 personas para una operación en Gaza con el objetivo de destruir por completo las capacidades militares de Hamás y eliminar su capacidad de gobernar Gaza. Bueno, ahí lo dice, vamos a pasarlo rápido. Esto es cierto que es el punto más alto de conflictividad. Nunca habían perdido tantas vidas, 700, es decir, son muchas más de las que de los últimos 20 años en este conflicto. Es decir, que esto también, este ataque masivo, le ha pillado totalmente a contrapié. Los combates continúan a esta hora, 48 horas después del comienzo del ataque, en al menos 4 localidades del sur de Israel, siendo Sderot, Kfar, Aza, Nirin y Alumin, al igual que también continúan lanzamientos esporádicos de cohetes desde la franja de Gaza. Bueno, esto es lo que ocurrió ayer. Bueno, ya se hablan de 700 muertos al menos en Israel, 260. Fijaros las imágenes, ¿eh? Es decir, todo eso son personas que han asesinado. Es decir, es que me refiero, no hay manera de defender eso ni justificarlo de ninguna manera. La franja de Gaza está siendo bombardeada intensamente, especialmente tras la declaración de estado de guerra de Israel. Las autoridades cifran en 465 el número de muertos de los bombardeos en el territorio de Gaza. El portavoz del FDI declara que hasta el momento la Fuerza Aérea ha atacado 1.148 objetivos en Gaza. También señala que durante la noche un grupo de 70 combatientes gazatíes se infiltró en Be'eri y que los combates continúan en 6 localidades. Ahí veis lo que os comentaba antes del despliegue máximo militar de Estados Unidos en apoyo de Israel con los portaaviones más grandes, que es que en esta guerra tampoco es como para enseñar músculo, pero poco más. Advierte que desde el FDI que sobre la cooperación estadounidense, Irán lo sabe y si vemos intentos de actuar por parte de los proxies iraníes puede producirse un ataque estadounidense. Vale, digamos que lo que decía simplemente por si Irán se mete, pues se metería a Estados Unidos, ¿vale? Y veis imágenes brutales, y ahí no voy a poner, o voy a tratar de evitarlas, todas las imágenes brutales ya en Gaza de la respuesta de Israel. Bueno, si las mezquitas son objetivo militar, bueno, pues apague y vámonos. También ha habido escuelas, hospitales, es decir, que lo de siempre, un montón de edificios también residenciales. Ahí veis imágenes del lanzamiento durante la noche de ayer, cohetes contra la ciudad de Israel, Ashkelon y Tel Aviv desde la franja de Gaza, es decir, que también han seguido lanzamientos de cohetes desde Gaza. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel anuncia que tras más de 50 horas desde el inicio del ataque, las fuerzas israelíes han conseguido recuperar el control de todos los asentamientos en la periferia de Gaza, es decir, ya en territorio israelí. Y aquí veis imágenes de los 300.000 reservistas y más de 170.000 personas que, bueno, en un porcentaje elevado, pues ya se está preparando para ir a la zona de Gaza, supuestamente, y entiendo que parte de los bombardeos luego habrá como una acción por tierra, y esto lo que parece es que se quiere quedar con toda Gaza, ¿no? Ahí un poco puede cobrar fuerza la teoría de que, bueno, se ha dejado que pase esto para que haya un casus belli y justificar, y ya veis el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea, para que Israel se defienda de la manera que le dé la gana. El ministro de Exteriores iraní niega la participación de su país en la organización del ataque a Israel, una cosa que han repetido, de hecho había escuchado a Esperanza Aguirre. La cifra oficial de muertos ya en Gaza de la respuesta en un día son 510 y la cifra de heridos 2.750, fijaros que es terrorífico. Estoy intentando evitar, por ahí salían imágenes de cadáveres. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, declara: he ordenado un asedio completo a la franja de Gaza, no habrá electricidad, no habrá comida, no habrá combustible, nada entrará y nada saldrá. Estamos luchando contra animales y actuaremos de manera acorde. Bueno, más ráfagas de cohete. La última hora
que se ha visto son 800 muertos en Israel, 510 en Gaza, ¿vale? Y luego, bueno, pues el ejército israelí pues publicando imágenes de anoche mostrando la acumulación de vehículos blindados en el sur. Incluso, pues, veis que se aumentan a 500 y se están viendo un montón de imágenes de destrucción de Israel, y que incluso, bueno, el propio Netanyahu, que creo que en su debilidad de ser también el máximo responsable que ocurra esto, pues está publicando estas imágenes, ahí lo veis, imágenes de acciones violentas con zonas residenciales, en fin. Todo esto aplaudido por Estados Unidos, por Europa, sin una palabra, sin una condena ni del Partido Popular ni del PSOE, ni, bueno, por ahí hay una parte de la izquierda que está condenando todo esto, pero han criticado una cosa y no la otra. Dice aquí Carlos Sánchez Mato: Rudolf Höss estaría orgulloso de un criminal de guerra como tú. Ni el pueblo palestino ni el israelí deberían varar hasta juzgarte y condenarte en un tribunal internacional por crímenes contra la humanidad. Y yo creo que estoy bastante de acuerdo con eso, porque al final ni es todo el pueblo judío o ni siquiera el pueblo israelí. No todos son como Netanyahu, ni evidentemente todos los palestinos no son como Hamas. Bueno, voy a pillar solamente algunas imágenes de este hilo de Blas Moreno del orden mundial, que habla de los mapas. Bueno, os lo recomiendo porque es bastante interesante, habla un poco del origen, cómo se repartió todo esto, el origen. Y bueno, el mapa este por el que me preguntabais, el orden mundial tiene mucha solvencia a la hora de dar los datos, de comprobar, incluso de hacer sus propios mapas. Y fijaros cómo después de un acuerdo en 1947 hubiera un estado hebreo donde se refugiasen pues el pueblo judío, aunque veis que en realidad hay una división grande dentro del pueblo judío, o de los judíos, ¿no?, desde el punto de vista religioso. Fijaros que hubo una especie de acuerdo que hubiera dos estados, un estado árabe y un estado hebreo, que más o menos se acordó que fuera así, pero veis cómo la evolución pues ha ido cambiando. Primero es verdad que hubo una ocupación por parte de Egipto, también, bueno, pues Jordania se anexionó en la zona de Cisjordania, y luego al final, bueno, pues hubo una invasión también por parte zona de Siria y zona del Líbano por parte de Israel, que luego, bueno, pues aquí hubo guerras y al final, pues la zona del Líbano pues se perdió. Veis que en la zona de Siria sigue estando una zona ocupada, pero aquí veis que, bueno, pues Israel, ya el Estado en sí, pues ha ganado, y incluso los supuestos estados que veis que era mucho más grande con anterioridad, pues ahora son mucho más reducidos y sobre todo están ocupados por Israel, y de hecho tiene ese control. Y veis que hay como dos zonas principales: la zona de Gaza, donde está Hamas, y la zona de Cisjordania, que, bueno, pues está Fatah, si no me equivoco, y que son rivales políticos, ¿vale? Así que hay tensiones y una lucha también entre la zona, entre el Hamas, tanto el brazo armado como político, y Fatah, ¿no?, que no son tan islamitas, son menos teocráticos, son seculares y digamos que no sé si se puede entender como más democráticos, ¿vale? Pero en todo caso, aquí ya se ve cómo ha evolucionado la historia, y como ese acuerdo de un doble estado, pues al final Israel, no siendo invitado a ese territorio, ¿vale? E incluso los palestinos aceptando de que se quedaban, incluso solamente creo que era un 22% de todo el territorio, aceptando lo que Israel se quedara con el 78%, ni siquiera así dejan que sea un estado libre, ¿vale? Y entonces vemos pues todos los asentamientos de colonos, todo el control perimetral, el control del agua, la electricidad, bueno, algo que es totalmente insufrible. Y me quedo con estas palabras que creo que es importante, como dice Adilia de los Mercedes, importante escuchar al embajador de la Autoridad Palestina en España, Hani Abdel Wahed, sobre el doble rasero de Occidente. Y esto: Europa y Occidente tienen el monopolio de designar a los buenos y los malos, y como dice aquí, jamás es nuestro adversario político, ¿vale? Es decir, que al final se dice que son los palestinos, pero es un grupo terrorista que tiene más peso político en la zona de Gaza, pero no lo tiene en la zona de Cisjordania. Y que, como dice aquí, bueno, pues al final incluso, como he comentado antes, se habla de la financiación y del apoyo de Israel para crearlo, y que acabara con la OLP y, bueno, pues fuera un estado inestable, y que fuera más fácil justificar pues atentados como los que estamos viendo, porque tienen grupos terroristas que, bueno, pues sí, están como latentes, y es como la causa, y es de lo que se repite siempre, para poder hacer las acciones contra el pueblo palestino que estamos viendo. Pero vamos a escucharle porque no la vamos a ver entera, ahí están los 10 minutos, vamos a ver los primeros minutos, que son muy interesantes.
Pues en este momento y ante este contexto nos acompaña en este punto el representante de Palestina en España, Husni Abdel Wahed. Gracias por acompañarnos, embajador. ¿Cómo está siendo la situación en este momento? ¿Qué datos tiene usted? Bueno, lamentablemente estamos viviendo una vez más un episodio con una dinámica muy especial. Hoy Palestina es noticia, no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel. A lo largo de este año, una política constante del Estado de Israel es que se repite a lo largo de los años de asesinato, de confiscación de tierras, de construcción de asentamientos, de judaización del territorio palestino, de provocaciones y profanación y ocupación de los lugares santos de los musulmanes y cristianos. Y esto es una constante que no es noticia, lamentablemente. A lo largo del año, 268 palestinos fueron asesinados. Esto no es noticia. Las provocaciones en la mezquita del Aqsa y en la mezquita de Hebrón no son noticia. La invasión de los colonos del pueblo de Huwara no es noticia. El asesinato a manos de los colonos de palestinos no es noticia. Simplemente es noticia cuando se trata de Israel y cuando esto afecta a Israel. Y ante toda esta situación, ¿por qué en este momento esta operación de Gaza? Mire, en la naturaleza hay una ley de la física. A mayor presión, el resultado es explosión. Venimos advirtiendo desde hace tiempo, y las autoridades amigas de España y de Europa lo saben porque en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones, veníamos advirtiendo que esto se iba a producir en cualquier momento. Básicamente lo que está diciendo es esto. La política de los gobiernos sucesivos del Estado de Israel niegan la existencia del pueblo palestino y de sus derechos. Niegan el derecho más elemental de los seres humanos a ser libre. Dios creó al hombre libre, al ser humano libre. Para el común de la gente, que no seamos religiosos. Fijaros, él se habla que él no es religioso, y creo que esto es importante porque es que en otros territorios de Medio Oriente, de Oriente Medio, pasa lo mismo. Es decir, se financia un radicalismo, digamos, teológico, islamista, que muchas veces acaban en yihadismo o en terrorismo islámico, si lo queremos llamar así, que lo que hace es convulsionar y que no haya certidumbre en esos países ni democracia. Lo hemos visto en muchos países, ¿no? En Afganistán, en Siria, es decir, hay como todo lo que tiene que ver con el origen de los mujahidines, Al-Qaeda, etcétera, financiado para que... Y luego es verdad que a veces se le vuelve en contra, pero al final las víctimas es la población civil, y en este caso, fijaros, no se considera religioso, a diferencia de lo que pasa en Hamas, que son radicales islamitas, y claro, al final si mezclas el terrorismo con la religión, bueno, el fanatismo, pues normalmente no tiene buenas consecuencias, ¿no? Y estos son elementos que, según narran expertos, pues son creados y financiados precisamente por Israel, por Estados Unidos, etcétera, que no sé si son como elementos para incertidumbre o para justificar todas estas acciones o controlar de una manera o de otra a nivel que uno no entiende la geopolítica, ¿no? De todos estos territorios con intereses importantes de materia prima, el gas, petróleo, etcétera, ¿no? Que creemos en que Dios creó al ser humano libre, se aprobaron leyes del derecho internacional, convenciones, etcétera, que regulan y que aseguran el derecho de los seres humanos a la libertad. Pero en el caso de Palestina, Israel niega el derecho del pueblo palestino a su libertad, y con el silencio cómplice de la comunidad internacional, Israel ha actuado impunemente con una política sistemática de ir extremando cada vez más sus medidas, y el resultado natural es la explosión. La semana pasada, ustedes lamentablemente los medios de comunicación no difunden las imágenes de humillación de la población palestina, de hombres, mujeres, ancianos, niños, el asesinato en sus hogares de gente común y corriente.
Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Os la recomiendo. Bueno, estaba justamente poniendo la imagen esta que he visto en una publicación de Instagram. Dios es grande, va a ayudar a Israel, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga al pueblo de Israel, Dios bendiga a Palestina, Dios bendiga al pueblo palestino. Bueno, en fin, pues nada, lo que Dios quiera. En todo caso, yo creo que es suficiente. Creo que, bueno, desde aquí condenamos toda violencia contra civiles todavía mucho más. Es injustificable el atentado de Hamas contra civiles en Israel, es asqueroso. Se han movido por todos lados. Ellos mismos lo graban, los terroristas, pero luego pues, los medios lo han replicado, cosa que no pasa con el terrorismo de Estado contra la población civil, que tiene miles de muertos, de niños, de ancianos, de civiles, y que evidentemente pues los medios de comunicación no lo hacen, y las instituciones y los políticos, los medios miran para el otro lado cuando claramente hubo un acuerdo con dos estados, pero el Estado palestino sigue estando ocupado, sigue estando controlado por el Estado de Israel, que al final fue un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial. Le dieron un terreno importante para que se quedaran ahí, y no solamente tenían la mayoría de todo el terreno, sino que no aceptaron que hubiera un Estado palestino, y a día de hoy pues sigue todo en esta línea. Así que bueno, condena a los atentados terroristas, pero por supuesto condena no solamente a las acciones de Israel, a la contrarréplica, al nazismo del Netanyahu, y diciendo que van a quitar el agua, el alimento, la luz, que encima se aplauda desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, y que encima digan, veremos si es verdad o no, habrán rectificado seguramente por la presión, de que no va a haber ningún tipo de ayuda humanitaria a la población civil de Palestina. Pero ¿en qué mundo vivimos? Es una auténtica locura. Y que Israel que cierre la frontera, pero que los deje vivir y que tenga sus propias fronteras y su comercio con quien quiera. Pero ahora mismo no, ni comen ni dejan comer, no les dejan vivir, los tienen encerrados, no los dejan hacer absolutamente nada, y bueno, pues algunos justificará las reacciones por parte, o serán apoyadas, ¿no?, en esta situación con toda esta situación. Seguramente haya población que apoye este tipo de atentados, pero desde fuera lo que tenemos que intentar es que haya una negociación para que realmente se cumplan los acuerdos que se firmaron hace décadas, y que realmente haya un Estado libre de Palestina, y que Israel sea otro Estado libre que haga lo que quiera, pero que no condene a la muerte y al malvivir a los que sean capaces de supervivir durante décadas, ¿no? Que no hay derecho, no hay una declaración de derechos humanos y unas instituciones que están mirando para otro lado, y que ahora cuando ocurre esto en Israel pues claman al cielo, pero cuando Israel hace cosas parecidas con los palestinos no pasa absolutamente nada. Así que nada, ojalá y haya, es decir, que esto no sea como pinta que va a ser, de que Israel va a arrasar con toda la población en Gaza, que están en una jaula, aunque sea al aire libre, pero una jaula que el carcelero es Israel. Ojalá y las instituciones internacionales pues tengan un mínimo de humanidad y de dignidad. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.